Bienvenidos a este presupuesto para un PC gamer lo más barato posible, teniendo en cuenta que cumple el poder jugar con cualquier juego y que tiene durabilidad. Muchos ya sabréis que en lo personal me gusta siempre la calidad, así que recomendar procesadores baratos que crean cuello de botella, que a continuación explicaré lo que es, no me parece bueno recomendar equipos para jugar que valen 200 euros, ya que os puedo asegurar que jugar a 20 fotogramas es muy incómodo y los procesadores tipo 6400G o por ejemplo el 3000G de AMD son procesadores que como mucho te pueden servir para jugar al LoL en configuraciones muy bajas y resoluciones lamentables, así que desde luego no puedo recomendar cosas que yo no compraría. Dicho esto, voy a explicar lo que sucede con los procesadores de baja calidad o de bajo, digamos, rendimiento, que es el cuello de botella. Básicamente lo que sucede es que la tarjeta gráfica genera tantos fotogramas que el procesador no los puede procesar. Entonces, básicamente lo que sucede es que el procesador colapsa y empezamos a sufrir de lag y de faltas de rendimiento. Así que ya os aseguro yo que, por ejemplo, un 6400 no es para jugar, aunque muchos habréis visto los típicos vídeos que los comparan con un i7 y estas cosas. Es verdad que en juegos como LoL quizás puede rendir, pero utilizando un porcentaje de procesador muy elevado, así que a la mínima ya empieza a colapsar. Y bien, dicho esto, este básicamente es el límite, 450 euros, 470 euros. Este es el límite tope para este presupuesto gaming. Lo podemos reducir si rascamos de algunos sitios, pero de nosotros depende o de nuestro objetivo en cuanto a los juegos que queremos jugar. También es verdad que tenemos ciertos componentes que podemos ampliar a priori. Es decir, por ejemplo, podemos comprar un módulo RAM ahora de 8 GB y más adelante comprar otro de 8 GB, según nuestro presupuesto actual o en otros componentes que ya veremos más adelante. Así que empezamos con este presupuesto. Como siempre ya sabéis que todo lo que comento y hablo de ello está en la descripción, todos los componentes con su enlace, información y todo lo que queráis saber en profundidad. También añado que si tenéis cualquier duda sobre el presupuesto o sobre cualquier otra cosa, que sepáis que lo podéis dejar en la caja de comentarios y os ayudaré para resolver vuestra duda. En primer lugar tenemos la caja, o gabinete como dirían nuestros hermanos de Latinoamérica. Este componente en un presupuesto tan limitado no puede superar aproximadamente los 30-35 euros. Así que yo pondré opciones que más o menos rondan este precio. Personalmente la Aerocool, la Nox por ejemplo, o la Unicatch. En cualquier caso dejaré alguna opción más, pero esas opciones me parecen bastante interesantes y están a buenos precios, aproximadamente los 30 euros. Sí que es verdad que tenemos cajas y cajas mucho más caras que estas, pero ya os digo, la caja es una cosa más que nada de diseño, es decir, mientras esté bien ventilada y que sea más o menos bonita, es más que suficiente para el PC. Tampoco podemos gastar una gran parte del presupuesto en este componente. En segundo lugar tenemos la placa base. Obviamente vamos a utilizar AM4 de AMD, es decir, el socket y los chipsets de AMD, ya que para este tipo de presupuesto AMD es la mejor opción, ofrece el mejor rendimiento posible con un presupuesto muy limitado. Así que sin ninguna duda utilizamos el AM4 de AMD. Las placas que tenemos de opción son varias, podemos utilizar la Asus Prime, la MSI o la Gigabyte. Estas placas base, las tres opciones que os voy a poner, son básicamente las mismas placas, ya que tienen el mismo chipset y tienen las mismas limitaciones en cuanto a capacidad, así que no influye nuestra decisión en cuál elegir. Podemos elegir la que más nos guste por diseño o por marca. Las tres son muy buenas placas y admiten procesadores de más capacidad que lo utilizado en este presupuesto, por si algún día queremos ampliar el procesador o el componente que fuera. Estas placas son más que suficientes para mover un Ryzen 5 sin ningún tipo de problema. También añado que voy a poner, por ejemplo, una cuarta y quinta opción de placas base de más capacidad por si necesitamos más memoria RAM de la que admiten estas tres opciones, por si somos diseñadores también o aparte de jugar realizamos tareas pesadas como máquinas virtuales, desarrollo de juegos, entre otras cosas. En tercer lugar tenemos el procesador, uno de los componentes más importantes en el equipo, ya que este básicamente se encarga de, como su nombre bien indica, procesar todos los datos. Así que si este componente no rinde lo que tiene que rendir, básicamente nuestro PC no va a funcionar con fluidez. Es un componente que vale lo suyo, así que este componente debemos invertir un poco más, ya que otras cosas como por ejemplo discos duros y memoria RAM lo podemos ampliar a priori sin tener que invertir nada de más. Es decir, el procesador es un componente muy
muy importante, por lo cual yo he escogido este Ryzen 3 3100 que ofrece un rendimiento muy bueno, que le podemos poner tarjetas gráficas mayores que la utilizada en este presupuesto y que tiene mucha capacidad de multitarea en juegos y otras tareas. Este 3100 más o menos se parece, por ejemplo, a un 1600 o un 2600 de Ryzen 5. Es decir, dejando aparte de que este procesador tiene únicamente 4 núcleos, rinde más o menos igual que uno de primera o segunda generación de Ryzen con 6 núcleos. Es muy eficiente y potente. Bien, en realidad quería utilizar el 1600 de AMD. El problema es que este procesador lo han subido de precio debido a su rendimiento. A pesar de que fue de la primera generación, es un procesador que rinde muy bien y como lo habían rebajado hasta los 120 euros era una opción muy interesante. Pero ahora que lo han subido, este Ryzen 3 3100 en calidad-precio se convierte en el número 1. En cualquier caso, si queremos algo un poco más potente, podemos irnos a un Ryzen 5 3600, que sí que es cierto que ronda los 200 euros, pero es un procesador que tiene muchísimo más rendimiento que este 3100. Aunque ya os digo y repito, este 3100 es más que suficiente para mover una RTX o componentes de muy alto rendimiento, así que no nos va a dar ningún tipo de problema. El cuarto componente es la memoria RAM. En este componente podemos hacer un poco de trampa, ya que podemos comprar un módulo de 8 GB ahora mismo por unos aproximadamente 20 y pico, 30 euros, y más adelante podemos comprar otro de 8 GB hasta tener 16. Lo suyo es tener 16 GB de RAM, pero entiendo que si vamos ajustados a un poco de presupuesto, este es un componente que podemos ahorrarnos un poco sin tener que sufrir, ya que luego sería una ampliación en vez de una sustitución. No sé si me explico, pero por ejemplo, si racaneamos en el procesador, lo que nos sucede es que tenemos que vender el que ya compramos por muy poco dinero y comprar otro nuevo por mucho. En cambio, la RAM es un componente que si compramos un módulo, tenemos otro módulo disponible para ampliar, así que no sustituimos sino ampliamos. Dicho esto, tendréis los módulos de 8 GB o kits de 16 GB por si ya queremos poner los 16, y evidentemente que sepáis que podemos ampliarlo hasta los 32 GB. Pero estas placas, digamos las tres primeras opciones, permiten únicamente 2 módulos de memoria RAM, así que si queremos por ejemplo ampliarlo a 64 GB, debemos cambiar de una placa con 4 módulos. Más que nada para que tengáis en cuenta que las tres primeras opciones únicamente tienen 2 módulos de memoria RAM. Me repito, pero es para aclararlo por si acaso. En quinto lugar tenemos la GPU o tarjeta gráfica. Este componente es esencial para jugar, ya que básicamente nos va a ofrecer los fotogramas que vamos a ver y la calidad de estos. Actualmente, para jugar a todos sin ningún tipo de problema, tanto este año como el siguiente o como el siguiente, podemos optar por varias opciones. Yo he escogido esta 1650 de Nvidia, es decir, es una GTX, aproximadamente ronda los 150 euros, es una tarjeta gráfica que rinde bastante bien. Evidentemente la 1660 rinde mucho mejor, pero claro, su precio es de aproximadamente 200-250 euros. Pero que sepáis que, por ejemplo, con una 1650 podemos jugar a todo. Es verdad que a veces hay ofertas flash de tarjetas gráficas, como la RX 580 que llegó a estar a 100 euros, que evidentemente fue una compra perfecta, ya que estaba básicamente regalada. Así que en cualquier caso, si yo encuentro alguna oferta, alguna cosita, os la dejaré abajo en la descripción. Sin duda alguna, la 1650 es buena opción y la 1660 es aún mucho mejor. El equivalente más o menos en AMD sería una RX 5500, que también es muy buena opción. Ronda aproximadamente los 190 euros y ofrece un rendimiento muy bueno. Esto por si nos gusta más AMD que Nvidia. Yo en lo personal os recomiendo la verdad que compréis por ejemplo una RX. ¿Por qué lo digo? Porque la gran mayoría de los monitores actuales disponen de FreeSync. Estos son los monitores más baratos para gaming. Esa tecnología de AMD lo que permite básicamente es sincronizar mejor los fotogramas, emitirlos de un mejor modo y de una mejor calidad. Si compráis una Nvidia ahora, por ejemplo, estaréis obligados en un futuro a tener un monitor de G-Sync, es decir, un monitor para Nvidia. Estos monitores de Nvidia son más caros, como el que mostré de hacer, así que yo en lo personal me iría todo a AMD, ya que evidentemente AMD ofrece mejores precios tanto ahora como en un futuro. Así que yo gastaría un poquito más y me iría a la RX 5500 XT, o si fuera tan limitado, por lo menos a una RX 590 de la anterior generación, que a pesar de eso rinde bastante bien. Y como digo, tiene la tecnología FreeSync para los monitores gaming de AMD, para no sufrir de lag y no perder fotogramas o digamos distorsiones a la hora de jugar. En sexto lugar tenemos el disco duro. Evidentemente, como es un presupuesto muy ajustado, únicamente he elegido un disco duro, el famoso Barracuda de 1 TB.
Ya sé que algunos diréis, hostia, pero podrías haber cogido un SSD de 30 y pico pavos y listo. Es cierto, pero ya os digo, 240 GB es muy poco para poner nada. Es decir, el Warzone, por ejemplo, ya está ocupando 100 GB en disco duro, así que si ponemos simplemente el Warzone o el GTA más otro juego ya tenemos el disco duro lleno. Así que en presupuestos muy limitados yo lo que aconsejo es poner un disco duro de más capacidad, aunque es verdad que son más lentos que los SSD o los M.2, pero tienen mucha más capacidad. También es cierto que en este componente, por ejemplo, si tenemos un presupuesto un poco más amplio o más adelante, el año que viene o lo que fuera, podemos comprar un SSD, utilizarlo de primario y tener de secundario el HDD normal, para tener velocidad y capacidad. En cualquier caso, yo os pondré varias opciones que tengáis en cuenta que los discos duros SSD son aproximadamente 4 o 5 veces más rápidos y los HDD son más lentos pero de más capacidad. También es verdad que tenemos la opción de un M.2, pero los M.2 tienen un problema, necesitan la ranura especial en la placa base, así que las opciones de placas base, digamos, más ampliadas, es decir, la cuarta y quinta opción sí que van a tener M.2, pero las principales no. Así que tenéis que tener en cuenta eso, los SSD y los M.2 son más rápidos pero más caros, y los convencionales son más baratos pero más lentos. Así que debemos tener en cuenta esto, los SSD y los M.2 son más rápidos pero más caros. En cambio los convencionales son más baratos pero más lentos, con más capacidad, así que de nuestro presupuesto depende la opción final. Y por último lugar tenemos la fuente de alimentación. Ya sé que algunos recomiendan racanear en este componente, yo no lo recomiendo para nada. Se nos puede estropear todo el PC por la fuente de alimentación, así que sin duda alguna yo como mínimo me iría a los 500 watts, 600 watts. Ojo, que no estoy diciendo que por ejemplo las fuentes más baratas sean de muy mala calidad o lo que fuera. Yo en lo personal me prefiero fiar en este componente de alguien que tiene experiencia y tiene una poca tasa de fallos, así que sin ninguna duda, desde mi punto de vista prefiero no racanear en este componente, así que únicamente os pondré marcas reconocidas de entre 30 a 35 euros. Es verdad que tenemos opciones hasta por 15 euros, pero esto es como si cogemos un Porsche y para hacer el mantenimiento utilizamos aceite de cocina. Básicamente viene a ser lo mismo. Es un ejemplo un poco exagerado, pero os puedo asegurar que es mucho mejor comprar la mitad de RAM ahora y después la otra que ahorrar en la fuente de alimentación. Eso sería todo, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo sobre el presupuesto gaming barato para poder jugar a todo y sin problemas. Como siempre, cualquier cosa que tengáis de duda, sugerencia, queja o lo que fuera tenéis los comentarios. En la descripción tenéis todos los enlaces de todo con toda la información en específico y más concreta por si queréis entrar en detalles o cualquier otra cosa. Tendréis todos los componentes ordenados en el mismo modo que he explicado cada uno. Así que nada, espero que os haya gustado de nuevo, muchas gracias y un gran saludo a todos.